Hola amigos, vamos a hablar sobre lo que es el comentario de auditoría. Bien, aquí he puesto en el lado izquierdo de la pantalla tienen ustedes el índice de lo que es un informe de auditoría. Y tenemos la carta de presentación y después dice capítulo 1, información introductoria. Esto es de un informe de examen especial. En el capítulo 1 tienen motivo, objetivos, alcance, limitación, base legal, etc. Es un tema introductorio. Y el capítulo 2 del informe de auditoría, en este caso de examen especial, tiene resultados del examen. Y en los resultados tienen ustedes, hay unos títulos de cada uno de los comentarios de auditoría. Entonces, pues justamente vamos a ver qué es esto de puntualmente ya lo que son los comentarios, es decir, lo que ustedes encuentran en los resultados del examen, es decir, la parte medular. La parte medular. Vamos a ver con rayos X cómo la Contraloría elabora estos comentarios. Primero vamos a ver temas conceptuales para hacer la explicación y después ver la práctica de saber esto. Bien, miren, la condición es uno de los primeros atributos que tiene un comentario de auditoría. Por cierto, que el comentario de auditoría tiene 4 atributos: condición, criterio, causa y efecto. Tal vez estos términos de este momento no me lo entiendan porque ustedes dicen, pero ¿de qué me está hablando? Pues de lo que ustedes vieron en los resultados del examen, hay unos títulos de los comentarios, ¿no es cierto? Es de lo propio, o sea, la Contraloría lo que presenta en su informe son resultados, títulos de los comentarios y dentro y después hay un cuerpo, una narración de la historia y vienen conclusiones y recomendaciones. Entonces, los atributos están dentro de ese cuerpo, de esos párrafos que vienen después del título del comentario de auditoría. Y lo primero que hay en estos atributos es la condición. La condición es los hechos, es la descripción de cuál es la situación que los auditores encontraron. Esos hechos, para que una condición esté bien puesta, son irrefutables, es decir, son situaciones que ninguna de las partes, ni la auditada ni la que audita, está en desacuerdo, porque la condición es clara, es decir, se encontró esto, señores, sobre esto después viene un desarrollo más del análisis del organismo de control. Por cierto, no es que ustedes dentro del cuerpo del comentario encuentran un subtítulo que diga y condición. No. Todos estos 4 atributos que estoy mencionando están implícitos en el cuerpo, pero no están explícitos como un subtítulo después del título. Simplemente se sabe ya que deben tener estos atributos, esos párrafos. Entonces, vamos ahora, el segundo atributo es el criterio. El criterio lo que hace es describir cuál es el estándar, cuál es la norma, es decir, qué debió ser. Si más o menos pensamos en la condición es qué fue lo que pasó y el criterio es qué debió ser. Entonces, cuando hay una distinción, una diferencia, una brecha entre lo que es la condición, el qué fue lo que sucedió, versus el criterio, qué debió ser, miren, si lo que sucedió es distinto de lo que debió ser, si lo que se hizo es distinto de lo que decía la norma, hay una observación de la Contraloría. Y claro, aquí es donde nace, por eso les hemos puesto aquí con amarillo, porque esta condición y este criterio, siempre que sean distintos entre sí, comparándolos, va a haber observación. Y por lo tanto, producto de esa observación puede haber una sanción de tipo administrativa, se llama responsabilidad administrativa culposa, o puede haber, si por estos dos son diferentes, se generó un perjuicio económico para la entidad, hablamos por negligencia. Entonces se llama eso responsabilidad civil culposa y entonces puede haber una orden de reintegro o una glosa. Entonces, miren qué importante saber estos dos temas porque nosotros
ayudamos a las personas a defenderse del organismo de control cuando son auditados y después en la determinación de responsabilidades e inclusive ante los tribunales de justicia. Entonces, siempre nosotros analizamos, a ver, pero ¿qué tanto se apartó la condición del criterio? Y lo que vamos a tratar de hacer es decir que no hubo distancia entre la condición y el criterio. Claro, obviamente cuando esto es posible. Se entenderá también que hay casos en los cuales las personas, los servidores públicos, sí cometen errores y por lo tanto la condición dista mucho del criterio, es decir, no cumplieron con el criterio. Vean, y ahí sí no les puede salvar nadie. Salvar nadie, digo, respecto del tema técnico de evaluación de lo que es la auditoría, pero es sujeto de otros videos y de otra explicación mucho más amplia. La Contraloría también no solo debe sustentar bien porque hay esta diferencia, sino también que está sujeta al cumplimiento de un tema procesal dentro del área, dentro de sede administrativa, y por lo tanto, si la Contraloría también en un momento dado no hace bien su trabajo, se demora mucho tiempo en las distintas etapas, que como digo, están otros videos de esto, pues eso también es defensa. Y de hecho, esa defensa es sumamente fuerte. Se llama esos casos que generan nulidad de pleno derecho de lo que hace la Contraloría. Bien, como estamos hablando ahora en tema de auditoría, continuemos para no hacernos tan jurídicos todavía. Bien, el tema de la tercer atributo es la causa. El comentario debe explicar por qué pasó, por qué hay una diferencia entre la condición y el criterio, por qué se dio esa brecha, por qué el servidor público no cumplió o dejó de hacer algo que tenía que hacer, cumplió mal o dejó de hacer algo. Entonces, explicar por qué. Y la causa es sumamente importante que auditoría determine, porque para el establecimiento de las recomendaciones, la causa es lo que va a generar la solución. Si se identifica bien la causa, se puede establecer la solución. Pero este punto no lo vemos mucho en los informes de la Contraloría. La causa no lo establecen por lo general bien o no lo establecen, y entonces las recomendaciones no se sabe ni por qué las ponen, porque no atienden a una causa clara. Tenemos el efecto. Miren, el último atributo de los 4. El efecto es por la situación, la brecha entre condición y criterio que se generó. Es decir, hubo un efecto monetario, hubo un perjuicio económico, o simplemente es un tema de una violación de una norma, pero que no acarrió ninguna consecuencia adicional. Entonces, los efectos que son relacionados solo con faltas de tipo normativo, pero que no tienen efecto económico, son responsabilidades administrativas culposas, sancionadas con una sanción de 1 a 20 remuneraciones del trabajador privado, de básicas, remuneraciones básicas. O sea, estamos en el año 2020. El 2021 se ha definido también que el salario básico va a ser de $400, entonces $400 es una remuneración básica. Imagínense, hasta 20, puedes llegar hasta $8,000 una multa por esto. Y si el efecto es económico, pues tenemos una responsabilidad civil culposa, que puede ser orden de reintegro o glosa. Entonces, miren, estos 4 atributos debe tener ese relato que viene después del título del comentario de auditoría. Ustedes ya podrán fijarse cuando sean sujetos de auditoría, o si ya lo han sido, cómo está narrado ese comentario y si cumple con estos atributos. Bien, las conclusiones del comentario pues simplemente ya es un resumen de lo que pasó, del efecto y de todo, un resumen sucinto. Y aquí viene un tema importante, las recomendaciones. Las recomendaciones pues es el producto del trabajo de auditoría, porque proponen solucionar los problemas encontrados. En el caso ecuatoriano, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 92, señala que las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento y su no cumplimiento ocasiona sanciones. Me refiero a sanciones de tipo administrativo, o sea, multas. Pero sobre este punto hay mucha tela que cortar.
No porque una recomendación dice la ley que es de obligatorio cumplimiento, se debe cumplirla ciegamente. Porque ustedes, por cumplir ciegamente una recomendación, pueden atropellar derechos de particulares, pueden violar leyes, porque hay recomendaciones mal hechas. Puede haber recomendaciones que en su momento, digamos, estaban conformes con una legislación. Cuando fue emitida la recomendación, resulta que el año siguiente se reformó esa norma y la recomendación ya no se puede cumplir porque violaría ley y ustedes no pueden cumplir recomendaciones que violan ley. Entonces, las recomendaciones siempre hay que verlas con lupa. A ver, la Contraloría, ¿qué me solicita que haga? Ah, ya, se puede hacer primero. ¿Viola ley o no viola ley? Ah, si no viola ley, seguimos. ¿Y esa recomendación requiere recursos para cumplirla o no? Es decir, hay una serie de temas que pueden impedir el cumplimiento de una recomendación. Entonces, sí se puede no cumplir las recomendaciones, pero obviamente estamos diciendo que debe haber un sustento, debe haber razones sumamente fuertes para no cumplir recomendaciones de la Contraloría. Por cierto, miren, todos estos elementos vienen del sector privado, es decir, estos son elementos internacionales, ¿no? Estándares de auditoría a nivel mundial. La Contraloría del Ecuador no se inventó la auditoría, sino que se ha tomado estos estándares porque se ha visto que son buenos para la auditoría gubernamental, pero acá simplemente hay diferencia pues con la auditoría privada, muchas. La más fuerte tal vez es que, miren el término recomendación. En la auditoría privada, en una empresa privada, pues la auditoría interna hace un informe y propone recomendaciones como aquí, pero va a la gerencia o al directorio y ellos evalúan el cumplimiento o no de las recomendaciones. Por lo general, obviamente, sí se cumplen porque el auditor propone cosas que son valiosas. Pero en el caso de la auditoría pública, auditoría gubernamental, miren, la recomendación acá no es sugerencia. Aquí son obligaciones que tienen que cumplir los encargados, las personas a las que las recomendaciones se dirigen. Entonces, ¿por qué hemos visto esto? Vuelvo a lo que dije inicialmente, pues porque ustedes deben saber cómo leer un comentario de auditoría, deben saber identificar cuál es la situación descrita y estos dos que les puse de amarillo, justamente, y cuál es el criterio, cuál es la norma que se debió cumplir. Y evaluar ahí ustedes realmente si la Contraloría está haciendo un buen trabajo. Es decir, está hablando de una brecha, ¿esa brecha existe o no existe? Entonces, aquí es donde ustedes pueden establecer una buena defensa con la Contraloría, señalando que el criterio y la condición no han sido diferentes, que no se ha violado norma, que los estándares encontrados en la condición son los que el criterio tenía. ¿Se dan cuenta? Ese es un tema ya técnico de defensa, pero que por lo general no se lo conoce. Y es donde ustedes, el objetivo entre estos dos puntos, vuelvo, es condición y criterio, tratar de cerrar esa brecha en las respuestas, en las contestaciones, y no solo ante la Contraloría, sino en un momento dado esto pasa a un tribunal distrital de lo contencioso administrativo. Y entonces ahí es cuando también nosotros vamos ante los jueces a identificar que no hubo distinción, no hubo diferencia entre condición y criterio, y que la Contraloría simplemente en una interpretación equivocada está haciendo observaciones que no caben, no hay lugar para esas observaciones. Bueno, entonces esperamos que, miren, el conocer estos temas un poco más técnicos ya de lo que es la auditoría les ayude a ustedes para que cuando sean sujetos de auditoría, cuando sean auditados, pues entiendan un poco más, mantengan la tranquilidad, evalúen qué hace la Contraloría y se defiendan o establezcan las mejores respuestas posibles ante las observaciones del organismo de control.